La depresión es una enfermedad mental, es un trastorno mental que es igual que cualquier otra enfermedad, nada más que es poco diagnosticada. La depresión es un padecimiento que es más frecuente en las mujeres, menos frecuente en los hombres. Generalmente se presenta en una proporción de 2:1, 2 mujeres por un hombre, y se desconoce completamente cuál es la causa de la depresión. Hay factores que pueden detonar la depresión. Estos factores pueden ser de 3 tipos: biológicos, psicológicos y sociales. Antes de pasar a esa parte, la depresión se conforma de varios síntomas que hay que conocer. Primero es el ánimo triste, se pierde las ganas de hacer las actividades normales de la vida cotidiana, el entusiasmo por hacerlas, la motivación. Uno tiene dificultad para disfrutar lo que antes disfrutaba, problemas para dormir, puede ser desde insomnio, que es dificultad para iniciar el sueño, insomnio intermedio, que puede ser despertarse muchas veces en la noche, o insomnio final, que es despertarse antes de su hora habitual. Alteraciones del apetito, puede ser desde mucho apetito, poco apetito. También variaciones en el peso, muy ligadas a los hábitos alimenticios. Pensamientos constantes de culpa excesiva, baja autoestima. Y algo que puede ser preocupante son las ideas de muerte y de suicidio, y en casos extremos puede llegar hasta intentos suicidas. Esto va a depender mucho del grado de depresión. A mayor nivel de depresión, más frecuentes son las ideas suicidas o los intentos suicidas. Entonces es uno de los aspectos que hay que evitar llegar con los pacientes con depresión. Entonces los factores relacionados con la depresión, decíamos que eran los factores biológicos, psicológicos y sociales. Dentro de los factores biológicos encontramos, por ejemplo, los factores genéticos. Los factores genéticos implican que, por lo menos se sabe que aproximadamente el 30% de los pacientes con depresión tienen antecedentes de familiares de primer grado que sufrieron depresión o algún problema del aspecto afectivo. Entonces, esto quiere decir que hay un 30% que puede tener estos antecedentes. También están los factores, por ejemplo, alteraciones en neurotransmisores. Se sabe que los pacientes con depresión tienen una disminución en los niveles de serotonina y noradrenalina. Estas dos sustancias son neurotransmisores que están en el sistema nervioso central y que se encargan de funciones como el apetito, la motivación, la energía, el ánimo. Y entonces por eso cuando bajan los niveles de estas sustancias, pues por eso se manifiestan los síntomas de depresión. ¿Cómo sabemos que están afectadas estas sustancias? Porque los medicamentos que utilizamos para mejorar la depresión, para que los pacientes regresen a su vida cotidiana, actúan en esos neurotransmisores. Lo que hacen esos medicamentos es que estos niveles de neurotransmisores los dejan de manera, los regularizan, los equilibran. Por lo tanto, estos medicamentos para depresión no tienen ningún efecto adictivo, son medicamentos que actualmente son muy tolerables, y entonces es algo muy importante en la depresión, porque estos medicamentos nos van a ayudar a que los pacientes vuelvan a tener un buen funcionamiento cuando sufren de depresión y regresen a su vida cotidiana. Otro de los factores puede ser también los factores psicosociales. Por ejemplo, vemos que las más afectadas son las mujeres. Realmente no se sabe muy bien por qué las mujeres son más las afectadas, pero entre lo que contribuye es que las mujeres, pues hay factores hormonales. Se ha visto que en periodos de la vida donde las mujeres sufren más depresiones, por ejemplo, después de tener su primera menstruación, que es la menarca, después del embarazo, son muy frecuentes las depresiones postparto, y otro momento de la vida donde es frecuente la depresión es en la menopausia. Entonces, dadas estas situaciones de la vida de la mujer, se ha visto que probablemente las que tengan una influencia son cambios hormonales. La otra parte es la cuestión psicosocial, en donde las mujeres son las que están más expuestas, por ejemplo, a violencia de género, violencia intrafamiliar. También son las que tienen menos, los trabajos que consiguen pueden ser de menos remuneración, pueden estar más expuestas a diferentes situaciones de acoso, a veces hasta discriminación de género. Entonces, no podemos decir que una sola sea la causa de la depresión, sino una combinación de factores biológicos, psicológicos, sociales, que pueden determinar que alguien presente
depresión. ¿Cómo prevenir? Realmente la depresión es muy difícil prevenirla. Por ejemplo, no podemos dar un tratamiento preventivo, así como digamos, pues le vamos a dar medicamentos para que no se deprima. Tampoco hay alimentos que nos prevengan la depresión, porque aunque hay bajos niveles, por ejemplo, decíamos de serotonina y noradrenalina, los precursores de estas sustancias se ha visto que no mejoran los cuadros depresivos. Entonces, ¿cómo se puede prevenir llegar como a niveles severos de depresión o a los efectos más preocupantes de la depresión, como podría ser un intento suicida o un suicidio consumado? Pues lo primero es la detección temprana. La detección temprana de los pacientes con depresión nos puede permitir que esta depresión, a la hora de ser detectada a tiempo y dar un tratamiento adecuado, no aumente la intensidad de los síntomas y no se lleguen a síntomas muy severos o a intentos suicidas o un suicidio, decíamos, consumado. Otra de las cosas que puede ayudar en la prevención es que si tenemos en la familia a alguien con depresión, es importante buscar en otros familiares si existe depresión por esta liga genética o hereditaria. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos que nos llega la mamá con depresión o una madre de familia, pues sería importante investigar dentro del entorno familiar si hay alguien más afectado para poderle dar un buen diagnóstico y tratamiento a tiempo. La otra de la prevención es evitar que estos pacientes que ya han sido diagnosticados continúen con su tratamiento el tiempo necesario. Porque hay gente que la depresión pueden tomar el medicamento, se sienten mejor y es muy frecuente que abandonen el tratamiento de manera temprana. Pues un buen tratamiento para un primer episodio de depresión es por lo menos de 6 meses a 1 año. Entonces es muy importante que cuando uno recibe tratamiento para la depresión no lo suspenda de manera voluntaria, sino que uno siga acudiendo con su médico y más o menos cuando ya los síntomas hayan sido controlados y tenga aproximadamente 6 meses y 1 año, valorar el retiro del medicamento paulatino, vigilando que no regresen los síntomas. Porque si a la hora de retirar el medicamento regresaran los síntomas, entonces eso lo que podría pasar es que el paciente todavía no está listo para abandonar el tratamiento y entonces se reinstala el tratamiento. Pero tiene que ser bajo supervisión. Entonces es muy importante esta parte de no automedicarse, no suspender el tratamiento y terminar el tratamiento hasta que el médico dé la autorización, precisamente porque es muy frecuente que los pacientes con depresión tengan recaídas por no terminar el tratamiento completo. Y los mexicanos somos muy dados a no terminar las cosas, ¿no? Además, se cree, por ejemplo, que si uno toma el tratamiento para la depresión, se mejora y ya, se cura. Aquí lo que se ha visto es que es un sistema que al parecer sigue fallando y que cuando los pacientes, mientras más recaídas de depresión tienen, más recaídas van a tener a futuro. Por ejemplo, hay datos en donde los pacientes que presentan una recaída, por ejemplo, después del primer episodio, es probable que presenten una recaída el 50% de sus pacientes. Cuando hay pacientes que tienen una segunda recaída, hay probabilidad de que tengan el 75% otra recaída. Entonces, conforme más episodios se tengan, más recaídas se van a tener. Entonces, algo que puede servir para prevenir es que terminen sus tratamientos y que no nos abandonen sin supervisión médica. Otra de las cosas es otra cosa que puede ayudar a prevenir es tener una vida sana, porque hay ciertos factores que pueden contribuir para la sintomatología depresiva, como el consumo de sustancias, por ejemplo, el consumo de alcohol, drogas, ¿no? También se ha visto una gran relación de la depresión con la obesidad. Entonces también se debe de tener una buena alimentación para que precisamente no haya pues la unión de enfermedades como la diabetes, la obesidad y la depresión, que es muy frecuente en nuestro medio. La población, bueno, en nuestro país o los mexicanos tenemos niveles muy altos, por ejemplo, de diabetes y de hipertensión. Entonces, si juntamos la diabetes, la hipertensión más la depresión, se vuelve una combinación bastante peligrosa. Entonces, una de las cuestiones es cuidar la dieta que tenemos y combinarlo con ejercicio. También se sabe que el ejercicio propicia la producción de neurotransmisores, pero también de algo que se llaman endorfinas.
Las endorfinas son sustancias internas que producen un estado de bienestar. Entonces, eso puede ayudar mucho a aquellos pacientes que están sufriendo depresión o a personas que pueden estar muy estresadas en su medio. Los factores estresantes no son propiamente causas de depresión, sino son situaciones que muchas veces detonan los cuadros depresivos. Yo siempre los menciono como que los factores estresantes son la gotita que derrama el vaso. Y estos factores estresantes son como, por ejemplo, situaciones económicas difíciles, separaciones, que pueden llegar a divorcios, muerte de familiares, problemas de pareja, problemas laborales, y todo eso hace que alguien, tarde o temprano, si tiene las condiciones, decíamos, biológicas, psicológicas, pueda tener un cuadro depresivo. Pero el factor estresante nada más es lo que lo detona, no necesariamente es la causa. Si lo viéramos desde otro punto de vista, si todas las personas que tuvieran problemas económicos o laborales se deprimieran, pues entonces no nos alcanzaría el sistema de salud ni los antidepresivos para curar a todo el mundo. Pero resulta que hay personas que pueden tener ese tipo de problemas y no tener factores biológicos que detonen una depresión. Entonces, para que alguien presente depresión tiene que haber una conjunción de factores biológicos, psicológicos y sociales. Aún así, siendo esta unión de factores, la depresión es muy común en nuestro medio. Hay datos de la Secretaría de Salud que nos dicen que aproximadamente del 12 al 20% de la población sufre de depresión. Y esta población hablamos de personas de 18 a 65 años. Esos son los datos que hay en nuestro país. Aunque la depresión también se puede presentar en etapas tempranas de la vida, desde la niñez, la adolescencia y también en etapas tardías, como en la vejez. Entonces, si estamos hablando que del 12 al 20% están entre los 18 y los 65 años, nos faltaría contar los que están antes de los 18 y después de los 65. Obviamente algo que nos falta en nuestro país pues, son estadísticas, ¿no? Para tener como el dato exacto. Otros datos, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, nos habla que aproximadamente 350 millones de personas a nivel mundial sufren de depresión. Entonces también es algo que hay que tomar en cuenta, porque no es algo que ocurra nada más en nuestro país, sino ocurre a nivel mundial. No hay diferencias entre otros países y nosotros. Generalmente los porcentajes son muy parecidos. ¿Y los 6 tips? Los 6 tips. Bueno, los 6 tips es primero conocer cuáles son los síntomas de la depresión. Los síntomas cardinales de la depresión son, por ejemplo, la tristeza, la pérdida de capacidad para disfrutar las cosas, alteraciones del sueño, alteraciones del apetito, baja autoestima, ideas de muerte, ideas suicidas. Que esto esté junto y que por lo menos como mínimo se presente 2 semanas, que ese es el criterio que utilizamos para hacer el diagnóstico. Entonces, conocer primero cuáles son los síntomas de depresión. Si uno tiene alguno de estos síntomas o varios, acudir con un especialista para hacer un diagnóstico adecuado. ¿Quién sería la persona adecuada para hacer un diagnóstico? Un psiquiatra, de preferencia. Aunque a veces la mayoría de la gente pues tiene acceso más a médicos generales, que también podrían hacer el diagnóstico. El punto número 3 es recibir un tratamiento adecuado. Y cuando reciba uno este tratamiento adecuado, no suspenderlo ni dejarlo de manera voluntaria. El número 4 sería tener una vida saludable, que es tener una buena alimentación, realizar ejercicio de manera regular. ¿Me faltaría cuál? 5, 6. El 5, primero, bueno, 4 sería una alimentación regular. El 5, evitar cualquier sustancia adictiva, como puede ser el alcohol o sustancias como cocaína, marihuana, que generalmente empeoran los cuadros depresivos o los complican. Y 6 sería, si uno conoce a alguien de su familia o cercano que tuviera los síntomas, pues también darle la recomendación de que acuda a una valoración temprana. No sé si